a un nuevo videazo de Call of Duty. Ay, joder, ¿qué me está pasando? Que quiere decir Activision que esto no lo he filtrado yo, esto es una filtración que han hecho otras personas y yo estoy comentándola. ¡Compañeros! Ay, por Dios. Recientemente he subido un videazo de Call of Duty en el que me ponía a comparar el Modern Warfare 2, el gameplay que nos han enseñado, con el Modern Warfare 2019, el de hace 3 años. El tema es que tanto filtraciones como fuentes oficiales nos habían hablado de que iba a haber un cambio gráfico increíble, que de hecho habían hecho un nuevo motor gráfico que nos iba a dejar el ano abierto a todos, pero yo sinceramente me pregunto, ¿dónde está ese motor gráfico del que habláis? Porque esto se ve muy parecido. Es muy probable que estéis pensando, bueno, culpa tuya por fiarte de Call of Duty, pero es que la vez anterior que nos prometieron un nuevo motor gráfico, las cosas cambiaron. Modern Warfare 2019 supuso un grandísimo avance visual respecto a los Call of Duty anteriores a su era. De hecho, era hasta cómico verlo comparado con el Call of Duty del año anterior. Ok, pues aquí estamos viendo el Black Ops 4. Fijaros en los disparos, sobre todo, ¿vale? El sonido y tal, ¿ok? Y ahora miremos el Modern Warfare 2019. Es que da hasta miedo, tío. Y según el arma que comparases, era incluso peor. Oh, es que es adorable, tío. Mira ahí, piu, piu, piu. Huele. Haciendo sus disparitos, tal. Y luego de repente llega el Modern Warfare 2019 y crea un puto terremoto cada disparo, ¿sabes? Wow, me asusta y todo. Pero dejando de centrarnos en los sonidos, la diferencia a nivel visual entre estos dos títulos era más que evidente. Modern Warfare 2019 había cambiado su motor gráfico hasta el punto de hacerle competencia a la puta vida real. Y por alguna razón que no acabo de entender, alguien hizo un vídeo muy parecido en el que de hecho me estoy basando en el título, diciendo que ¿dónde estaba el nuevo motor gráfico de Modern Warfare? Crítico Mega, ¡estás loco! Ahora, con el nuevo Call of Duty, han anunciado un nuevo motor. ¿Y esto es cierto? Por supuesto que me la pasé genial y realmente disfruté de las novedades de este COD. El único gran problema que tuve fue con su apartado visual. ¿Dónde está ese nuevo motor? Pues está en que cuando comparas el jueguecito con una grabación de la vida real a la que le metes soniditos del jueguecito y unos efectitos ahí de bala, te quedas flipando porque son iguales, casi. Ahí está el nuevo motor. ¿Dónde está ese motor nuevo? Es verdad, ahí me ha humillado. A ver, yo tampoco quiero tapar el sol con un dedo. Es evidente que este Modern Warfare 2 se ve impresionante. O sea, quien vea esto y diga que tiene malos gráficos, sinceramente tiene un puto problema de vista o algo. Esto da putas vibras de vida real. No quiero que me malentendáis, soy crítico con este motor gráfico, pero no soy crítico como lo ha sido otra gente. Gente como por ejemplo Dr. Disrespect, el famoso streamer que ha dicho que este juego tiene un motor gráfico súper desfasado y... A ver, ¿has visto el gameplay de Modern Warfare 2, no? Tío, ¿te refieres a ese motor gráfico que está en las últimas? Quiero decir, ese motor está desfasado, tío. No estoy impresionado. Tengo que ser honesto con vosotros porque estamos teniendo una conversación en la que, por alguna razón, yo hablo el 99% del tiempo. Me gustaría que vosotros, chimpancés, hablaseis un poco también. Podría sacar una fotografía del juego que estoy haciendo, corriendo en tiempo real, una fotografía y honestamente no creo que Modern Warfare 2 pueda darle pelea, pueda pelear con esa fotografía. Veo el gameplay de Modern Warfare 2, del modo para un jugador, campaña, Modern Warfare 2, jugador, nuevo gameplay, simplemente veo ese motor y... Ahora viene la parte en la que se pone a mirar el gameplay y en pleno directo se puede ver como poco a poco se va dando cuenta de todas las tonterías que ha dicho.
Quiero decir, este motor no puede lograr buenos efectos especiales, tío. Tío, mira ese agua. Quiero decir, vamos a ir diseccionando esto. Creo que todavía siguen utilizando el motor Radiant. Siguen usando eso. Contexto para que entendáis todas las tonterías que está diciendo. El motor Radiant es un motor gráfico que utilizaban los modders para hacer mapas en Call of Duty anteriores de 2008. Y se cree el tío que están utilizando eso hoy en día. Pero bueno, bastante gracioso como el tío no para de parar el vídeo como cada 3 segundos para comentar algún detalle absurdo. Pero poco a poco va dejando de pararlo y va quedándose en silencio o hasta incluso dando algún pequeño halago. Quiero decir, los reflejos no están tan mal, están decentes. Justo eso se ve muy bien. Fijaros que como os decía antes, el tío ya no va parando el vídeo cada 3 segundos a criticar algún detalle o lo que sea. Y poco a poco se le va desdibujando la cara. Poco a poco se va poniendo en plan, hostia, que yo he dicho que mi juego se ve mejor que esto, voy a echar un trago para disimular. ¿Dónde me he metido? Es que su cara parece un puto cuadro, es increíble. Después de esto, el tío se pasa un montón de rato callado. Toda la actitud súper chula y súper agresiva contra el juego, diciendo que su juego se ve muchísimo mejor, todo eso desaparece completamente. Se queda en absoluto silencio durante un montonazo de minutos, pensando probablemente, hostia, yo he dicho que mi juego se ve mejor que esto, madre mía, voy a hacerle hazme reír, tal y cual. Va poniendo caras nerviosas, va haciendo gestos un poco raros. La verdad es que es bastante absurdo en sí el tema, porque simplemente puedes decir, hostia, pues al final se veía bien, pero yo que sé, la gente es muy orgullosa. Y de repente se pone a saltar partes del vídeo ya en plan desesperación, ¿sabes? Y fijaos que no es que el tío salte una vez en plan, esta parte del vídeo me aburre, sino que salta como 5 veces. Y es como, venga, sí, hombre, sí, salta al final ya que estás, ¿sabes? Salta al final del vídeo, cuanto antes acabe esto, mejor. Ay, es que de verdad, la gente se come unas humillaciones por puto bocazas, tío. No, sí, yo diría que esto se ve más o menos como el Call of Duty 2, sí. A mí me cuadra. Y aquí ya directamente quita el vídeo y mete la cabeza debajo de la mesa. I don't know. Not really too into the single players. I've become so numb, I can't feel you there. Y fijaos que de la actitud que tenía antes de reaccionar al vídeo, Modern Warfare 2 gameplay, Doc? Man, you talk about looking at an engine that it's really on its last legs. ya no queda absolutamente nada. Ahora de repente, seguro que el gameplay está muy bien. And now Warzone Battle Royale. I think the gameplay is going to be good. I just got a feeling the gameplay is going to be good. You know? ¡Pero retráctate, puta perra sarnosa! ¡Qué puto orgullosa es la gente, tío! Sí, el gameplay de Warzone estará guapo, pero qué mal se ve este juego, tío. Se ve como una mierda, parece Minecraft. Bueno, ya está bien que parezco aquí el Vec de 2019 peleándome con youtubers. Pero vamos a ver, Disrespect, ¿no te das cuenta de que eres un puto hipócrita de mierda? ¡Disrespectame esta, tonto! Vec the fuck ha cambiado. Ya no es ese cabrón que se metía en polémicas absurdas con otros youtubers. La puta rata de dar a review una vez más. Desde que Javi Oliveira le rompió el hocico, ha cambiado como persona y ha madurado un montón. No, Vec the fuck. esto no ha cambiado una puta mierda, amigos. En fin, la hipocresía. Pero bueno, que sí, que Modern Warfare 2 se ve muy bien, es un hecho. Ahora, que sea muy diferente a Modern Warfare 2019 ya es otra historia. Activision nos ha vendido que este nuevo Call of Duty tiene un nuevo motor gráfico, y esto es lo que nos vendieron precisamente cuando salió Modern Warfare 2019. En ese caso la diferencia fue impresionante, pero ahora mismo lo que yo veo es que Modern Warfare 2019 tocó techo y por más que Modern Warfare 2 se vea muy bien, no ha conseguido superarlo con creces. Es cierto que los efectos de agua se ven impresionantes, los reflejos y la iluminación también son increíbles, pero en todo lo demás es prácticamente idéntico. Y recordad que para haceros estas comparativas con los mismos modelos de arma y los mismos accesorios he tenido que utilizar los mapas del multijugador, y esto perjudica gráficamente al Modern Warfare 2019, ya que como sabréis los mapas del multijugador no se ven tan bien como los de la campaña. Pero aún así es que se ven prácticamente idénticos, las animaciones, algunas recargas, todo es muy parecido.
Ralph es probablemente el mayor filtrador de noticias de Call of Duty y dijo que lo que podíamos esperar a nivel visual de este nuevo Modern Warfare 2 era este vídeo, el cual fue creado por un animador de Infinity Ward, y hasta incluso hace un inciso para decir que incluso serán un poco mejores que esto. Y yo lo siento, pero esto simplemente no es verdad, porque este vídeo ya no es que esté muy cerca del límite gráfico, ya no es que sea prácticamente indistinguible de la vida real, sino que hasta se han molestado en hacerle efectos eléctricos y que cuando dispare se rompa la pistola, por el hecho de que si no fuese por eso, mucha gente se pensaría que es simplemente una grabación. Ese vídeo simplemente va más allá de esto, porque si tú ves esto no piensas que estés viendo una grabación, está muy cerca del nivel de la vida real, sí, pero no piensas que sea una grabación, se nota que es un videojuego. Esto, sin embargo, está a otro nivel. Tú ves esto y no piensas, hostia, qué guapa esta película rodada en primera persona. Ves esto y dices, hostia, vaya putos graficazos tiene este videojuego. Y por cierto, ¿me puede explicar alguien por qué cojones la cara del puto Soap McTavish en el Modern Warfare 2 Remastered, que hice un vídeo específicamente para decir lo lamentable que era, se ve mejor que la del Modern Warfare 2 nuevo? Ese remastered estaba hecho con el motor gráfico antiguo. ¿Qué coño, tío? ¿En qué puto planeta estoy viviendo? Pero vaya que me lo voy a comprar igual, o sea, ya os lo he dicho hace un rato que no he cambiado, tío. Soy un hipócrita.